Estudios árabes chaguán por padre y de la madre. Universidad de Chile. Sensual, Chaguán. sensual. Tú sabes que la traducción de chaguán es sensual. Sí, ¿Sí? ¿Y tú eres sensual? No sé, eso te lo contó el Francisco Chaguán, que fue ¿Qué es contigo, entre paréntesis? pariente. Somos todos ¿Todos parientes. los chaguán son parientes? Todos son parientes. Para bien o para mal, somos todos parientes. Para bien o para ¿Qué? mal. ¿De qué origen son? Palestinos. ¿Tú sabes que la colonia palestina es la más grande del mundo? Está en Chile. Bueno, dicen, yo no sé si es la más grande, ¿Y pero sabes que me que... da una pena gigante que no se note? ¿Cómo que no se nota? Sí, se nota. ¿A qué te No refieres se con que nota. no se Yo creo que los palestinos, perdona que te haga la crítica de inmediato y entrando, están absolutamente disgregados, no tienen eso ninguna sí. posición frente a lo que ocurre en ese hermoso pueblo de Palestina, ocupado, pisoteado, ninguneado. De alguna manera yo he visto las cosas más aberrantes que puede haber un ser humano en vida visitando Palestina. Entonces me da la impresión de que esta colonia, que si es la más grande después de Palestina, debiera tener una actitud bastante más frontal frente a lo que ocurre, y no la tiene. Mira, Acá vive, me parece que son unos timoratos acá. Bueno, sí, no, mira, la verdad es que yo creo que las cosas han ido cambiando para bien, digamos, hay cierta articulación, se ha hecho un trabajo importante en dar a conocer lo palestino, pero una de las cosas interesantes es que los palestinos son un cuadro, ¿ya? Ni son una especie de agrupación que vive desintegrada. Yo creo que lo bueno es que se ha integrado al país, y esa dispersión habla de eso, o sea, no es un partido político. Entonces, lógicamente, eso tiene esas connotaciones de que no se actúa en bloque, pero sí, digamos, hay una posición fuerte. Sí, hay una posición fuerte en relación a lo que significa la defensa de los derechos del pueblo palestino. Han habido hechos importantes en eso. Oye, vamos al tema que a lo mejor nos queda en la retina después de lo que ha pasado este fin de semana. Tú recién hablabas, me parece una visión distinta un poco lo que tú planteas, porque aquí mucha gente ha tratado de decir que esta gente que está en el autodenominado Estado Islámico son unos loquitos, fanáticos, que finalmente no interpretan el Corán, sino que lo siguen al pie de la letra, que son cabeza de pistola, por decirlo así, como en chileno y en fácil y en coloquial. Y desde ese punto de vista, hoy día en realidad revisaba un reportaje que dieron anoche en Canal 13, que fue impresionante, ¿eh? Sí, claro, sí. Muy bueno. The Vice News. Sí, de un reportaje del diario El Mundo de España. The Vice News, yo no sé si tiene algo que ver. Les costó muy poco, es una además, agencia donde hay un seguimiento de Ciudad Raqqa. seguimiento, Sí. van a Raqqa, van a las instalaciones del Estado Islámico, etcétera. Muy impresionante de ver, especialmente ver el nivel de adoctrinamiento y de convencimiento que tienen niños a los 11 años. ¿Tiene esto o no fundamentación religiosa a tu juicio, Eugenio? Porque aquí hay todo también un riesgo de decir que se está en una crisis de la religión, en un choque entre Occidente y Oriente, cuando yo creo que no es así, porque hay millones de musulmanes en el mundo que hoy día mismo acá en Chile y en otras latitudes han repudiado estos hechos, y musulmanes que se han convertido en víctimas del Estado Islámico. Sí, bueno, yo diría que en primer lugar las primeras víctimas del Estado Islámico son los musulmanes. En Siria hay 4 millones de desplazados, 4 millones de refugiados y 4 millones de desplazados en el interior del país. 140.000 muertos en la crisis siria. 140.000 muertos en la crisis de Irak. O sea, las cifras son más que claras. O sea, estamos hablando de casi 250.000 de seres humanos perdidos en este conflicto, árabes y musulmanes. Entonces, yo sé que es impactante lo que ocurrió en París, ¿ya? Y creo que no se puede, digamos, plantear una situación pero yo creo que también es importante señalar que las primeras víctimas son ellas. Hace una semana atrás, un avión ruso. No hubo tanto escándalo, fueron 200 personas también. Hace 3 días, 43 muertos en Beirut. ¿Ya? Entonces, la verdad es que aquí hay un tema de asimetría. Cuando suena en París suena mucho claro, ¿De qué nos sorprendemos al final? Entonces, si esto viene pasando hace mucho rato. Ese es el tema, o sea, esto viene ocurriendo hace bastante tiempo. Yo diría que aquí las bases de esto, digamos, son bastante históricas, pero sin lugar a dudas, digamos, esto tiene que ver con la desarticular estados que funcionaban, como Irak. ¿Y funcionaban bien, según tú? No funcionaban bien, pero eran mucho más estables. Lo que acaba de decir el presidente, el candidato a la presidencia norteamericana, digamos, el de la derecha más radical. ¿Donald Trump? Sí, claro. Imagínate que él dice que era mejor Saddam Hussein. En el fondo, preferir dejar a Gaddafi en Libia, a Hussein en Irak, porque ellos controlaban de alguna manera la disidencia interna. Mira, yo creo que Gaddafi cumplía 3 cosas que a todos les parecía estupendo. Primero, no dejar que hayan flujos migratorios desde Libia. 2,
de que las llaves del petróleo y el gas natural estuvieran abiertas a Europa, y tercero, que Estados Unidos podría establecer sus bases de interrogatorio tipo Guantánamo en Silo Libio. Mientras eso ocurriera, a nadie le molestaba a Gaddafi. Cuando Gaddafi pidió piso, bueno, se apoyó a lo nuevo. Y hay que decirlo, la OTAN destruyó Libia. Hoy día Libia se ha convertido en un territorio de nadie, en una guerra. Las armas a Siria, ¿dónde vienen? De Libia. ¿Quién provee armas en Siria? ¿Ah? En Libia. Francia. ¿Quién destruye Libia? La OTAN a través de Francia. ¿Por dónde pasan las armas a Siria? Por Turquía. ¿Ya? ¿Quién financia? Arabia Saudita. ¿Ya? Entonces, aquí el problema está que este monstruo que se llama ISIS, este Frankenstein, le servía a todo el mundo. ¿Ah? Y le sigue sirviendo. No, ahora se le escapó de las manos. No, ahora no le sirve a nadie. Ahora Son ellos mismos. Oye, Francia, sí, ahora hay una cosa también interesante. ¿Desde cuándo que Francia está bombardeando Siria y ISIS? Desde septiembre, así fuertemente. Ya, de septiembre, y de antes también. Ya, bueno, entonces, o sea, bombardeo 3 meses y después declaró la guerra. Entonces, te fijas, hay un tema de comunicación aquí complejo. O sea, bombardeo, mueren, producto de daños colaterales, ¿ya? Que son inmensos, matando civiles, ¿ya? A gente que no tiene nada que ver. Entonces, y hoy día después declaró la guerra. Entonces, la verdad es que el comportamiento francés ha sido bastante criticable. O sea, porque esto en Francia también ha generado una profunda disolución las declaraciones del presidente, esto de la guerra, y claro, porque en el fondo hay un tema de reacción frente a un atentado terrible, violento, terrorista, condenable, y que tiene que haber una acción militar, pero no juguemos, digamos, con las comunicaciones, Eugenio, porque hay un tema peligroso. O sea, yo quiero insistir, digamos, ISIS fue un monstruo creado por los intereses fundamentalmente para votar el régimen sirio. Ya, pero explícanos por qué. Todo. Le servía a Egipto para justificar el golpe de Estado, contra la demanda musulmana. Le servía a Jordania, le servía a Israel, le servía a Turquía, le servía a Arabia Saudita. Bueno, le servía a todo el mundo. Porque, a ver, ¿cuánto se demoró el gobierno norteamericano en votar o destruir el ejército de Irak? Que tenía submarinos, que tenía barcos, que tenía radares, que tenía aviones. 24 horas. Y hace un año que se están bombardeando. Y no se logra destruir, entonces era una cosa bien paradojal. Hoy día hubo un poco más de efecto. Entonces, te fijas, aquí esto es totalmente complejo, porque no es que la gente esté apoyando a ISIS, ¿no es cierto? Pero ISIS les cumplía una función, que era desestabilizar el régimen sirio. Fíjate que en la embajada de Argentina, donde estaba yo ahora hace poco, me encontré con mucha gente que ha hecho toda su vida, digamos, o entre Chile y Francia, entre ellos Carlos Ominami, y su señora, su pareja actual, en fin, que vive allá. Y yo le preguntaba quiénes son estas personas que están hoy día atacando a Francia desde Francia, pues no estoy hablando de los que llegan de afuera, sino perfecto. cuál es el caldo de cultivo que hay ahí mismo en París, porque esto no puede ser concebible sin ayuda interna. Tú no puedes saber dónde atacar, Eugenio. Si tú fueras un sirio que vienes llegando a Chile, del ISIS, claro, no, ¿dónde? ¿Dónde atacas? No tienes idea, no pero conoces. eso ya está determinado por las autoridades que fue así. Se dijo hoy día que esto se planificó desde Siria, se coordinó desde Bélgica y se ejecutó en territorio francés. Porque mira, a ver, hay una cosa que es real. Francia tiene un 10% de población musulmana, ¿ya? Donde uno podría decir con fuerza que falló la integración y falló, digamos, el paradigma de la diversidad cultural. Viven en guetos, ¿ya? Marginados, los indicadores de cesantía en ese grupo es 3 veces, 4 veces mayor que el resto. Son llamados no ciudadanos por el resto de los franceses, o solamente fueron emitidos los equipos de fútbol, ¿ya? Pero entonces eso ha generado una situación compleja. Ahí viene mi tema. Bueno, claro. Viene mi tema ahí, en el fondo, ¿a quiénes integraron? Porque yo te digo, mira, no estamos hablando del mismo nivel, pero podría ocurrirnos a nosotros también, en Chile. ¿En qué sentido? En el sentido de no darle oportunidades a las primeras generaciones, a las primeras oleadas. Yo le contaba a la Carla el otro día, cuando recién pasó esto, y le dije, mira, yo tengo la idea de que Francia se abrió a mucho musulmán en el año 50, 60, y ese musulmán no llegó a estudiar a una universidad francesa, evidentemente no llegó. Llegó a hacer trabajos. Claro, mano de obra barata. Fue jardinero, fue conserje, fue lo que no querían hacer los franceses, eso fue. Ese gallo se integró de la manera en que pudo integrarse, pero el hijo de él ya pudo tener un acceso a otra cosa mejor que él, y el nieto de él a una cosa mejor incluso que el hijo, pero ese hijo y ese nieto no tienen acceso, lo que dices tú, no son franceses, son discriminados, no tienen trabajo, son cesantes, esos son los gallos que incendiaron hace 20 o 10 años, claro, ¿te acuerdas los autos de París, ¿no es cierto? Menos de eso. Y son los mismos, creo yo, perdóname, que están hoy día contribuyendo a esto. ¿O me equivoco? Absolutamente, o sea, la gran pregunta es
¿Por qué jóvenes que nacen en Francia, que nacen en Bélgica, que nacen en España, van a engrosar las filas de un movimiento terrorista, digamos, y en una cantidad de 1800, digamos? Ahora, esto es bastante paradojal. ¿Qué tiene ISIS que atrae a un montón de gente? Mira, el 4 de junio del 2014 se produce la declaración de la creación de ISIS. ¿Quién lo hace? Un chileno. Que vive un hombre de origen chileno que vive en Noruega. Sí, que salió acá, yo me acuerdo. Que habla, digamos, de que están en contra de los acuerdos Sáenz-Picot. Bueno, dime, ¿qué hace un tipo de origen chileno que vive en Noruega, en Irak, en la frontera de Irak con Siria, hablando, digamos, de la creación del Estado Islámico? La verdad es que yo creo que esa pregunta es una pregunta que hay que hacerse, que hace que jóvenes, digamos, en cierta manera se incorporen a esta militancia tan radical. Por tanto, no es la religión, porque aquí hay quienes reducen esto a un tema religioso, donde... No, Carla, ya vamos a tocar ese tema. Yo soy de los que lo reduce a ese tema, pero viene más adelante. Para Claudia la culpa es del Islam. No, porque se va a enojar Chaguán. No, yo no me voy a enojar, yo soy cristiano. Está bien, pero te va a enojar en la interpretación que a mí me dieron. Pero mira, la misma pregunta me hice yo cuando visité los territorios ocupados en Palestina. Y saliendo de una parte, me encuentro con un soldado israelí armado hasta los huesos, y el tipo me conoce a mí, y me llama por mi apellido. Entonces, como un soldado israelí, me dice Fariña, y digo, sí, un gallo pero que parecía una tortuga ninja, llena de... Entonces me dice, y yo le digo, ¿cómo me conoce? Es que soy de Rancagua. ¿Y por qué estás en el ejército de Israel defendiendo una frontera imaginaria o no imaginaria? Porque acá me pagan el inglés, tú sabes esto. Me dan casa, me dan educación. Yo no sé si son ejércitos mercenarios, no, pero mira, me atrevería a llamarlo. ¿Hay algún vínculo seguro? Sí, bueno, en última instancia es un tipo que debe ser de tradición judía, entonces, en última instancia. Pero yo creo que el tema de ISIS es distinto. Ahora, no, es que mi pregunta es por qué ese es chileno noruego peleando la frontera de Irak. Bueno, yo creo porque ese otro gallo está defendiendo Israel siendo un rancagüino, sí, o un ecuatoriano o un somalí, porque hay soldados israelíes absolutamente negros. Sí. Bueno, yo diría que mira, hay un tema que no es menor. Yo creo que ISIS es la versión de hoy del radicalismo yihadista islámico. El tema no es ISIS. O sea, ayer se llamaba Al Qaeda. Antes de ayer se había llamado Hermandad Musulmana. Y antes no sé cuánto, digamos, te digo, o sea, es una expresión de una situación compleja, profunda, que hace que se radicalicen y que actúen, porque mañana, a ver, podemos sacar, mañana ya bombardeamos, ¿no es cierto? Se destruyen las bases de ISIS se va a sumergir, no se va a desaparecer, y 2 años más va a aparecer otro grupo. Es como el talibán, porque al final nunca lo aniquilaste. Exacto. Entonces el tema es más profundo, porque en definitiva, independientemente, digamos que siempre hay fanáticos en todas las religiones, y que hay lecturas también, digamos, radicales, ya, y literalistas, digamos, como el caso de... Pero para ellos, si tú, siendo musulmán, no sigues su lectura, bueno, te decapitan. O te vuelan en pedazos, eres un infiel. Entonces, es una cosa muy compleja. Eugenio, ¿no será del origen esto que la Carla yo se lo contaba de alguna manera? Porque a mí me lo enseñaron así, yo soy cristiano católico, y a mí me enseñaron que Jesucristo dijo cuando vivió hace 2000 años que había que ponerle otra mejilla si a uno lo golpeaban, y que había que amar a su prójimo como a sí mismo, y que devuelve la espada a su vaina, porque yo llamaría un ejército de ángeles. Pero Mahoma no tiene un discurso como el de Jesucristo, al margen de que tú me vas a decir que las interpretaciones tanto católicas como musulmanas a lo largo de la historia han provocado miles y miles de muertos. Hoy día me decía Antonio Skármeta en este mismo encuentro que yo estaba, me dice, lo peor son las religiones del mundo, un premio nacional de literatura. Bueno, porque también a nombre del cristianismo por se eso, han cometido Carla, pero cuando se acometen crímenes a nombre del cristianismo, no están interpretando a Jesús como a Mahoma. En la Biblia del Antiguo Testamento ejemplos de genocidio. Cuando se entró, ¿no es cierto?, Josué y mató a todos los tipos. No, pero no me hables del catolicismo, bueno, eso es judaísmo, eso es previo. Está incorporado a la Biblia todavía. Bueno, pero en el Antiguo Testamento, estamos hablando del momento. Yo te hablo de Jesucristo, de un personaje público que vivió... Pero no hizo la abolición del Antiguo Testamento. No lo abolió. No, estoy de acuerdo, pero las enseñanzas de Jesús... Está bien. No son las enseñanzas de Mahoma. Sí, no. La palabra Islam, yo no soy musulmán, significa paz. O sea, no puede decir, mira, una religión que tiene que ver con la definición
de las letras. ¿Y Corán qué significa sumisión? Lectura. ¿Sumisión? Lectura. No La sumisión. lectura. Ahora, igual hay Es una mala pasajes, traducción. Eugenio, que uno lee Lógico. siendo un absoluto ignorante respecto Sí, de la claro. interpretación, porque Sí. entendamos que también el Corán es un libro que se va escribiendo durante muchísimos No años, tanto. y relatando incluso, Oye, Jesús, y que hay tú, muchas perdón, interpretaciones, Eugenio. pero en el fondo uno lee y algunas cosas sí parecieran Jesús tuvo 3 como un momentos llamado a la enojados. violencia, ¿o no? 3 momentos enojados cuando Bueno, expulsó a ya. los mercaderes del templo. Pero eso Una es- vez que eso es un hizo relato. hizo Hay una- otro- hay hizo otro- una maldición hay a una otro- higuera. hay otros relatos. Cuando los niños no Paralelos. podían acercarse a Jesús y dijeron, deja que los niños y reta Está bien, a los que está bien. Oye, impedían. pero ¿vino el Papa Francisco o vino Fariña a Sí, este programa? Fariñas, te digo, muy Muy exaltado ya. Pero mira, Eugenio, la lo que yo verdad, te pregunto. El tema para mí yo creo que no tiene, o sea, no pasa por la religión necesariamente. Sí es una lectura integrista. O sea, uno puede instrumentalizar la religión, como estos los instrumentalizan, digamos, para fines de violencia. Ahora, uno puede encontrar, si lee una cantidad enorme de párrafos, digamos, en el Corán que pueden incitar a la violencia, según lo que estábamos conversando. Pero ese no es el caso. Yo creo que porque, a ver, veamos, digamos, ¿por qué durante todo el siglo XX no existió algo como ISIS? O sea, a ver, hagamos una pregunta, o sea, ¿por qué no existió ISIS en 1950? ¿Y cuál es la 60? respuesta? Bueno, yo creo que tiene que ver A nadie le servía. No, yo creo que no solamente eso, yo creo que hay una intervención muy potente en la zona. El próximo año se van a cumplir 100 años de los acuerdos Sykes-Picot. Los acuerdos Sykes-Picot fue la articulación de la influencia colonial franco-británica en la zona que dividió los países, digamos, tirando rayas con una reglita en el mapa, Winston Churchill. generando, digamos, yo diría, falacias políticas. O sea, todos los estados de la zona son herederos de esa Siria, el Líbano, Jordania, Irak, Arabia Saudita, el Yemen, bueno, todos esos productos de esa... De hecho, son fronteras bastante rectas en Bueno, por algunas eso, te partes. fijas, entonces, es una cosa que obedece, digamos, a una repartición colonial. Y justamente, ¿cuál es uno de los discursos más fuertes de ISIS? Que ellos están aboliendo los acuerdos Sykes-Picot y unificando la zona bajo, digamos, el parámetro y... Me parece de toda lógica que borren las fronteras que hicieron los Bueno, occidentales. está bien, pero la lógica, pero yo diría que es un discurso. Además, el discurso de ISIS es bastante especial, o sea, tiene atacado a muchos en la región, atacó los campamentos refugiados palestinos, fue un ataque frontal contra las minorías cristianas, que ha sido una cosa muy compleja, en Siria, en Irak, en el Líbano. Puso una bomba en una mezquita de tradición chiita. Bueno, yo diría que esto tiene que ver también con varias cosas. El proceso de Irak. O sea, independientemente de la destrucción norteamericana que instaló un gobierno como el de Maliki, ya que convirtió el país y agudizó el sentimiento de articular una política en relación a su pertenencia religiosa. Ese gobierno fue absolutamente discriminador con el resto de la tradición sunita del país. El ejército tenía gran parte de sus oficiales de tradición sunita. ¿Qué es lo que hizo? Fue sacar a toda la gente, destruir toda la administración pública, y quedaron una gran cantidad de oficiales y militares de tradición suní fuera del espacio, segregados. En esto se basó juntamente, digamos, algunos países externos para fortalecerlos y armarlos, digamos, para constituir una lucha en esta lucha un poco interna entre el Islam sunita y chiita, uno representado por Irán y otro representado por Arabia Saudita. O sea, aquí hay una sumatoria de elementos que están en juego. Oye, Eugenio Chaguán, sí, hay que ir a un corte, Carla. Sí, que no vamos sé a si ir a un ha sido corte. un error haber sacado el gobierno afgano, el gobierno No, yo no iraquí, sé si voy a- el gobierno libio, en fin. Es una pregunta que se hace la Carla, me la está preguntando hace muchas noches. A lo O sea, mejor fue un no, error. yo sí creo que fue un error, ¿eh? Yo no sé si fue un error. Yo creo que fue un error. Si de repente sacar una dictadura no es malo, pero si convertir el país en caos... No sé, O al tengo- dictador en mártir. Yo tengo Bueno, la claro. sensación de que quienes deberían haberlo sacado realmente son a quienes les afectan, no tienen no que venga un posibilidad, país Carmen. desde el occidente, porque ahí hay petróleo y porque no hay, no sé, pues, si hubiese Francia, huevos sería muy distinto. La Francia democrática, de la igualdad, es muy igual para los franceses. Me dice Sarco, uno de nuestros auditores, y ahí está en desacuerdo con Claudio, el Corán tiene menos interpretación que la Biblia. El Corán es la palabra textual de Dios versus la Biblia, que todos sabemos es una recopilación posterior. yo creo que no El estoy Corán equivocado. es un libro de paz, aún más que la Biblia. Quiero decir, me dice él, que el problema no es el Corán o sus interpretaciones, que acá hay algo más de fondo. Me dice Anthony Leal, Yo creo Fariña, las sectas sean de la religión que sean, interpretan lo que quieran. La secta de
bueno, ahí nombra a los testigos de Jehová, que él califica como una secta, que se entienda, hablan casi el 90% del Antiguo Testamento. Querido amigo, mira, yo creo que un Estado teocrático es el mundo feliz de un musulmán. Yo creo que... Ya, dejen esa conversación Jesús para después de la pausa, este Claudio. Reino, mi reino no es de este mundo, Eugenio. Oye, este hombre, por Dios, pero... 4 años estudiando en la Universidad del Cairo, el 99% de los compañeros eran musulmanes y nadie me preguntó de qué religión era. ¿Y los hermanos musulmanes no existían en tu época? Oye, yo no sé, Nelson, si estoy en un programa de radio, en una misa con el padre Fariña, porque esto es, pero con demasiada pasión. Esa conclusión es como decir que la iglesia también es violadora. Claro, ese es el problema de generalizar, dices tú. Claro. Eugenio, nos vamos a ir a una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato. Gracias por mandarnos sus comentarios a través del Twitter. Voy a leer en la medida de lo posible, si es que el padre Fariña deja de predicar. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.